Bienvenidos a este nuevo podcast de Teleco al Habla. Hoy estamos con Héctor. Hola. Con Jorge. Muy buenas. Jorge, bueno, ya le conoceréis muchos. Fue el invitado del podcast número 6 de física. Y tenéis que ir a ver, bueno, por supuesto tenéis que ir a escucharlo. El cual está muy interesante y os recomendamos a todos pues volver a escucharlo. Y hoy tenemos otro invitado muy especial porque mucha gente lo conocerá dentro de la carrera y de este mundo de las telecomunicaciones, que es Javier Mateo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Es decano del Colegio Oficial de Ingeniería de Telecomunicación de Aragón y también es profesor de la Universidad de Zaragoza dentro del grado de Teleco en la asignatura optativa de Comunicaciones Aeronáuticas y en el máster de la asignatura de Integración de Tecnologías y Servicios de la Telecomunicación. Así es, un poco largo es todo, pero eso es lo que estoy haciendo actualmente. Durante muchos años también he dado la asignatura de Comunicaciones Ópticas. Ahora estoy en estas que has comentado. Muy bien. Pues nada, este podcast pues lo vamos a hacer un poco para que nos cuentes un poco pues cómo ha sido tu vida, el por qué tú estudiaste Teleco, tu trayectoria profesional y finalizaremos un poco como conclusión en el punto de por qué los jóvenes no hacen Teleco o ha disminuido tanto la ingresión de gente en el grado. Muy bien, pues sí, precisamente ese es un tema muy importante. Bueno, os voy a introducir un poco cómo ha sido mi trayectoria, ¿no? Mi vida, un poco. Yo sí que tuve la suerte de saber que hacía un Teleco porque mi padre era técnico de televisión, entonces yo ya de pequeño pues yo he visto las teles por delante y por detrás. También montaba teles, las hacía él y luego pues las vendía y después fue técnico de servicio de Thomson, ¿no? Entonces pues mi conocimiento un poco de la electrónica pues ya venía de pequeño. Mis juegos pues eran un poco pues juegos digamos instructivos, cosas de electrónica y siempre me ha apasionado. Entonces en mi época, bueno, yo empecé a estudiar ingeniería en el 1982, que ya ha llovido. En aquella época pues en el primer curso era común para todas las ingenierías y por eso yo hice ingeniería industrial, el primer curso aquí en Zaragoza en el Inter. Y después me podría haber ido a Madrid o a Barcelona, que es donde había Teleco. Yo en mi caso me fui a Madrid y ahí hice como otros 5 años más, porque en aquellos años eran 6 la titulación de Ingeniería de Telecomunicación y acabé en 1989. Después estuve 4 años, en cuanto pude me vine de Madrid para Zaragoza, para mi tierra, y estuve 4 años trabajando en la empresa Cables de Comunicaciones, que ahora se llama Cablescom. Y después pues ya ingresé pues en la universidad en el año 1993. Ahora llevo 31 años aquí como profesor, empecé como profesor asociado y después pues poco a poco pues hice la tesis, después profesor titular, bueno ya sabéis, y ahora desde el año 2020 soy catedrático del área de teoría de la señal. Una gran trayectoria. Sí, entonces, claro, partimos de que tú empezaste Teleco ya sabiendo que era lo que querías desde el principio, ¿no? Desde pequeño, por lo que has comentado de tu padre. Sobre todo mi padre es el que lo tenía claro. Él me decía que tenía que hacer Teleco y efectivamente era caro irse a Madrid a estudiar. Estuve 5 años en Madrid. Además yo tuve que hacer, en aquella época se hacía el servicio militar y vamos, entre la titulación de 6 años y eso, pues más o menos en esos 6 años, sufriendo mucho, estudiando mucho, pues acabé Teleco y en cuanto pude, pues ya, como os decía, me vine para aquí. A mí lo que me parecía como lo que era tenemos que ponernos que hace 35 años, pues por ejemplo, la gente que es más joven, pues no existía internet, no existían los móviles y ni tampoco había GPS. Estas son las cosas que yo recuerdo así más. Empezaban con los ordenadores personales. Antes de los ordenadores personales sí que había unos ordenadores muy específicos y tal, pero empezaban en aquellos tiempos los ordenadores personales. Yo por un poco me libré, pero era cosa de 2 años antes de lo que eran las tarjetas perforadas, que esto, si os lo cuento, pues ni os lo creéis. La programación se hacía con unas tarjetas de cartón
perforadas, y donde estaban los agujeros pues si eran unos o ceros, ¿no? Y eso era el código. Y el código era como una especie de baraja de unas 100 tarjetas de esas que, como se te desordenaran, pues habías liado el programa, ¿no? Era como muy curioso. Bueno, yo me libré de aquello y ya empecé a manejar ordenadores personales, pero que eran unos trastos que no tienen nada que ver con la potencia que hay ahora. Yo tengo una pregunta, porque bueno, ahora sí que por el teleco que hay actual, la carrera, sí que estaba muy enfocado ahora con la moda de las redes neuronales, al procesado de señal, cosas más avanzadas de óptica y comunicaciones, pero cuando tú estudiaste, ¿cómo estaba enfocada la carrera de ingeniería de telecomunicaciones? ¿Qué se daba? Pues sobre todo nos ocupábamos de las principales infraestructuras. Ahí la mayoría de los primeros ingenieros de telecomunicación no trabajaban, digamos, para Telefónica, es decir, lo que sería la telefonía y conmutación. En esos años era de circuitos, era todo como analógico, y luego la gente que se dedicaba más a la radio. También había especialidades en satélites y empezaban también la microelectrónica. Era un poco las especialidades que había. Yo recuerdo que hice lo que me resultaba más atractivo, seguramente por lo que os he comentado, una especialidad que era la de televisión y, digamos, como diría yo, como de electrónica de consumo, ¿no? Entonces, televisión, radio, etcétera. Y ya empezaba un poco a ver áreas de especialización de cuestiones de computadoras, de lo que ahora sería, pues eso, arquitectura de computadoras y tal. Pero muchas de las cosas que conocemos ahora entonces realmente no existían. Yo he sido profesor de comunicaciones ópticas, pero cuando yo estudiaba sí que veíamos en campos electromagnéticos pues guías de ondas cilíndricas y un poco lo que era los albores de lo que iba a ser luego la fibra óptica. Pero cuando realmente conocí la fibra y supe de fibra óptica fue en cables de comunicaciones, aquí en Zaragoza. Uh-huh. Y un poco más sobre, porque claro, ahora acabas la carrera y tienes un máster habilitante, pero antes sí que estaba todo en conjunto, supongo, pero también quiero a ver si nos puedes hablar un poco más de cómo fue voy a dar el paso a doctorarme. Bueno, en aquella época yo creo que las cosas estaban como más sencillas, digamos, había titulaciones de 5 o 6 años, en este caso Teleco circunstancialmente eran 6 años, eran 5 años más el proyecto fin de carrera, que tampoco lo acababas en ese último año, pero era del tirón, ¿no? O sea, era una titulación que se llamaba pues Ingeniería Superior o Ingeniería Secas, y después estaba la Ingeniería Técnica, que eran normalmente pues tres años que también duraban lo suyo. Después con Bolonia pues se lió todo un poco, entonces ya sabéis lo que vosotros conocéis, pues que hay un grado y después en el grado pues hay un máster que te puede dar atribuciones profesionales o no. En nuestro caso pues el máster de Ingeniería de Telecomunicación tiene atribuciones profesionales por ley y te puedes colegiar. Y yo estoy como decano precisamente del Colegio Oficial de Ingeniería de Telecomunicación aquí en Aragón, y es nuestra, donde si no eres máster en teleco o ingeniero superior no puedes colegiarte y no tienes atribuciones profesionales. Eso es un poco. Y me decías por el doctorado. Bueno, pues cuando te metes ya de profesor en la universidad es necesario, si quieres ser profesor titular necesitas ser doctor. A mí me atrajo mucho el procesado de señal y yo hice mi tesis doctoral con el profesor que conocéis, con Pablo Laguna. Hice procesado de señal del ritmo cardíaco, que diréis, ¿y esto qué tiene que ver con las comunicaciones ópticas? Pues lo intenté durante años que tuviera algo que ver, pero no lo conseguí, o sea, no tenían nada que ver. En un sitio se hablaba de menos de hercios y en el otro lado se hablaba de terahercios, entonces no tenía mucho que ver, pero sí que fue apasionante y la verdad es que fue una tesis en la que disfruté e investigué pues como correspondía. Después ya fui pues profesor titular, etcétera, como os he comentado. Y tú ahora, por ejemplo, como profesor, como has comentado antes, que cuando tú estudiabas era cuando empezaban el ritmo los ordenadores personales y demás, ¿cómo has adaptado tú tus clases a este sentido de que ahora ya todo el mundo es como que es muy diferente la forma de estudiar que hay hoy en día a la que tú viviste en su momento?
Sí, te tienes que subir. Bueno, una de las características que tenemos los ingenieros de telecomunicación que tenemos que estar al día, porque a nada que te descuides te quedas obsoleto. Las cosas cambian muy rápido y la verdad es que cada vez creo que también cada vez más deprisa. A mí siempre me han atraído mucho las tecnologías e intentar modernizarme y que sea de la forma más agradable posible pues las clases. Entonces aquí ya sabéis, bueno, pues ya empezamos a dejar los apuntes aquellos que yo lo he vivido, apuntes en transparencias con retroproyectores que apuntaban ahí, que tú escribías. Por cierto, una vez se me borraron todas porque no utilicé la técnica, la tinta que había que emplear, o al revés, o era imprimí con una impresora de tinta en transparencias que eran para láser y fue muy divertido porque se me fueron borrando los apuntes. Bueno, esto era una anécdota, pero sí que después pues con el PowerPoint, ¿verdad? Pues el tipo de cosas. Y ahora pues me interesa bastante pues utilizar lo que te permite pues el Moodle, ya sabéis que ahí tenemos un poco todo y me gusta pues utilizar hasta los cuestionarios pues para ir siguiendo cómo va la asignatura, pero cuesta lo suyo, o sea, tienes que dedicar mucho más tiempo con el Moodle que si lo haces de forma clásica, pero eso sí, luego ya te queda para siempre. Eso es verdad. Y claro, como has estado aquí tantos años como profesor, sí que habrás estado en algún grupo de investigación que si no me equivoco es el grupo de tecnologías fotónicas. No sé si nos puedes hablar también un poco de alguna patente, algún proyecto en el que has trabajado o algo así en lo que hayas disfrutado dentro de este grupo. Pues sí, dentro del grupo de tecnologías fotónicas ya de hecho en el primer, que era entonces era proyecto fin de carrera, lo hice con un compañero vuestro de la primera promoción, hicimos un acoplador con fibra óptica de plástico y eso dio lugar a una patente. Y la hicimos para España. Tenemos una patente, y además lo puse a Nacho como coinventor junto conmigo. Otra cosa es que la patente no se ha explotado, no ha habido una empresa que haya querido fabricar esos acopladores y no ha servido para mucho. Es una patente sin explotación, pero ahí la tenemos. Somos inventores de una forma de fabricar acopladores de fibra de plástico realmente pues muy, muy sencilla. Y he venido trabajando todos estos años en fibra óptica, pero de plástico. En mi grupo de investigación, junto con María Ángeles Losada y también con Alicia, también con Nacho Garcés, pues hemos trabajado durante muchos años en la fibra de plástico, que si no lo sabéis, pues es una fibra que tiene 1 milímetro de gorda y que se maneja pues de una forma mucho más fácil que la fibra convencional de sílice. Las ventajas son esas, que se maneja muy fácilmente, que es más barata de instalar, pero las desventajas es que tiene mucha mayor atenuación, peor ancho de banda. Entonces te sirve para aplicaciones de cortas distancias, por ejemplo, la instalación dentro del hogar, o muchos de los coches de gama alta pues tienen una red de fibra óptica que precisamente está hecha con la fibra de plástico. Si conocéis el sistema de audio SPDIF, que es una forma de transmitir desde un amplificador a unos altavoces con fibra, pues y veis que en la punta de la fibra pues es roja, pues eso es fibra de plástico. Pero eso es uno de los usos que más se ha estandarizado, pero casi es de los que más se conocen, pero tampoco es que haya triunfado mucho en el hogar, aunque se podrían hacer cosas muy interesantes. ¿Y sobre proyectos así, alguno que te haya gustado mucho dentro de GTF? Hemos estado trabajando en eso, en proyectos, por ejemplo, de la aplicación de la fibra de plástico a aviones. Por ejemplo, estuvimos en colaboración con los americanos, que seguimos con ellos haciendo cosas, y también junto con ellos con la Boeing, intentando pues hacer cosas de investigación para aplicar la fibra de plástico a la aeronáutica, a los aviones. Yo creo, y después en las cosas que hice durante la tesis, que no tienen nada que ver con esto, pues hice al menos 2 artículos que tienen muchas referencias, que era una señal que nos inventamos, el nombre, que se llama Hair Timing, que era una forma de estudiar el ritmo cardíaco pues sin cometer errores, porque ya el ritmo cardíaco es algo que está no equiespaciado en muestreo, los latidos no están equiespaciados. Bueno, esto es un tema un poco largo que no os quiero aburrir, pero creo que esos 2 artículos principales que escribí han tenido mucha repercusión científica y es de lo que más satisfecho estoy. ¿Y de qué trataban esos artículos?
Es del estudio en análisis tiempo-frecuencia del ritmo cardíaco. El ritmo cardíaco, bueno, es la variabilidad del ritmo cardíaco. Eso en inglés sería heart rate variability. Y entonces resulta que una persona sana, pues el corazón no sigue un ritmo fijo, sino que, por ejemplo, cuando tú respiras o cuando duermes o cuando haces esfuerzos, pues te cambia ese ritmo cardíaco. Y de una forma inconsciente está cambiando. Y es bueno que haya esa variabilidad. De hecho, cuando no hay variabilidad, como que el corazón va a piñón fijo, para entendernos siempre a la misma velocidad, pues ese es un indicador de que puede ser que te dé lo que se conoce como muerte súbita. Digamos que el corazón ante algo no se va a poder adaptar. Es como si fuera, yo lo diría como si fuera ahogado. O sea, entonces, cuando estás sano, realmente es bueno que el corazón tenga esas variabilidades, que además van sincronizadas con la respiración. Bueno, pues es muy interesante y imagino que en el ámbito de medicina habrá tenido bastante... Sí, trabajamos bastante con médicos, con cardiólogos, y sí que fui a bastantes congresos. Lo que pasa es que estamos hablando, aquí estoy repasando mi vida, pero estamos hablando de hace muchos años. Durante un tiempo compaginé la investigación y la docencia de comunicaciones ópticas junto con el estudio de la variabilidad del ritmo cardíaco y la asistencia a congresos, pero llegó un momento que era casi como tener dos vidas, que no conseguí juntar, y al final tuve que, bueno, hubo compañeros que vosotros conocéis que han seguido con la investigación del ritmo cardíaco, y conoceréis pues a Raquel Bailón o a Esther, que siguen con esa línea, o Juan Pablo, con esta línea de investigación. ¿Y cómo es la hora de Javier Mateo? Me refiero, con las asignaturas que has mencionado antes, que das tanto en el máster como en el grado, y como decano en el Colegio de Ingenieros Oficial de Telecomunicaciones. La verdad es que no me aburro, no me aburro. Entonces, bueno, yo tengo esta docencia, estas dos asignaturas que habéis comentado, pero además lo compagino con las actividades como decano, que normalmente, pues por ejemplo, ayer hubo junta aquí en Aragón, que duró bastante, y antes de ayer hubo junta en Madrid, que en ese caso no estuve en Madrid, pero sí que me conecté por videoconferencia. Cuando puedo voy allí presencialmente, pero últimamente ya no llego a tanto y me quedé en casa. Después, cada 15 días, pues voy a la radio precisamente a hablar de telecomunicaciones. Ayer hicimos un programa en Radio Ebro precisamente para conmemorar que concretamente hoy se cumple el centenario de la radio en España. Yo no sé cuándo oiréis esto, pero hoy es 14, cuando lo estamos grabando, hoy es 14 de noviembre del 2024, y en 1924, un 14 de noviembre, fue cuando se inauguró la Radio Barcelona, y por eso estamos celebrando el centenario de la radiodifusión en España. Se van haciendo las cosas como se pueden, pero desde luego no me aburro. Bueno, eso es muy importante. Yo ahora sí que querría entrar un poco en el tema de que nos hemos planteado, porque a mí me interesa mucho. Yo, fijaros que llevo aquí 31 años, os puedo decir que en las primeras promociones de Teleco, que ya se han celebrado de unas cuantas de ellas el 25 aniversario, lo venimos haciendo cada 2 años, celebramos el 25 aniversario de las promociones conforme surgieron. Las 2 primeras no lo pudimos hacer en su momento porque tocó con el año de la pandemia, y por eso se retrasaron, pero ahora ya estamos cumpliendo esos 25 años. La próxima van a ser la quinta. Hemos hecho la primera, segunda, tercera y cuarta, y la próxima celebración será de la quinta y la sexta, que haremos al año que viene. Entonces, deciros que en aquellos años ingeniería de telecomunicación era como los que tenían muy buena nota y querían hacer ingeniería, era la carrera que elegían. Entraban con notas de corte espectacularmente altas, y entonces la selectividad era sobre 10, no sobre 14. Entonces yo he conocido esas primeras promociones, esa época, y yo creo recordar que fue hasta el año 2005 donde pegó como un bajón importante, en el que, digamos, los jóvenes pues dejaron de interesarse, yo creo que en general, por las carreras tecnológicas o por las ingenierías,
y especialmente por la de telecomunicación. Entonces ahora os cambiamos los papeles y ahora soy yo el que os voy a preguntar, y yo querría saber pues que me comentaréis, pues por ejemplo, por qué habéis hecho telecomunicación, para empezar por ahí, y podríamos pues darle la palabra, por ejemplo, a Jorge. Bueno, a ver, yo empecé yo en verdad, yo no sabía lo que quería hacer. O sea, yo de hecho me iba a meter al ejército, a la Academia de Oficiales de Tierra, pero no me dio la nota. Y yo estaba, y digo yo, a mí me encantaba la física, y yo estaba entre física o telecomunicaciones, y bueno, pues al final yo tenía un problema, un problema que era la química, que a mí ha sido siempre y es y será una asignatura que nunca he entendido, a lo mejor porque me lo han explicado mal o porque no le he dedicado el tiempo suficiente, y el dibujo técnico. Y claro, pues física me encantaba, pero primero la química tal, estaba un poco por el bachiller con la química, que estaba un poco cansado de ella, así que vi que ingeniería de telecomunicaciones, todo informática y tal, no tenían, y pues puse la primera ingeniería de telecomunicaciones, un poco de rebote, la verdad. Me gustaba también mucho la física que se daba aquí, que era más de electromagnetismo, temas que se trataban puntualmente de satélites y del espacio, y sobre todo la cantidad de cosas que das, porque puedes que si te gusta cacharrear, pues tienes cosas de electrónica y de comunicaciones, si te gusta programar tienes telemática y cosas de inteligencia artificial, no sé, es la tecnología nueva, que la actualización constante que permite una Yo siempre lo digo, que yo creo que es una ingeniería pues muy versátil, y puedes hacer muchas cosas. Vamos con Natalia, a ver cuál fue tu motivación para hacer teleco. Mi motivación, yo siempre tuve claro que quería hacer algo relacionado con la tecnología, pero yo, por ejemplo, mi hermano es informático, es programador, entonces es más mayor que yo, entonces en casa yo siempre pues le he visto programar, le he visto hacer sus cosas. Yo que sé, cuando empezó el tema de los drones, el boom, pues él ya tenía un dron en casa, lo veíamos, se hizo sus aplicaciones por su cuenta. Entonces yo orienté ya mi vida mucho a quiero hacer informática porque lo que le veía trabajar y lo que veía en casa pues me gustaba, ¿no? Entonces yo ya me fui pues por el bachillerato de tecnología y demás, y cuando llegué aquí, claro, yo puse primera opción informática porque era lo que yo quería, pero claro, dices, segunda opción, ¿qué haces? Pues yo teleco no sabía gran cosa, pero siempre te dicen como es la que más se parece, ¿no? O sea, dentro de la informática y demás, pues no vas a coger una industrial, vas a coger teleco. Entonces la puse como segunda opción. Informática pues en su momento subió mucho la nota y no me dio, y entré en teleco. Pero claro, yo entré sin saber mucho lo que era, y ya aquí lo descubrí y dije, vale, pues creo que he elegido bien. También justo en ese segundo año de bachillerato me acuerdo que desde el instituto nos llevaron a la jornada de puertas abiertas de la ETSI, de la Escuela Superior de Madrid, de Teleco, y ahí nos contaron varias cosas. Ya empezaban a hablar de inteligencia artificial, de bases de datos, de cosas de estas. Entonces ahí dije, vale, me puedo orientar un poco más. O sea, es como que se deja mucha parte la parte de programación de informática y ya es más, pues eso, más a nivel físico, a nivel de pues tocar cacharros, como dice Jorge y demás. Y mi motivación para entrar en teleco, bueno, fue esa, fue sin saber nada y luego decir, vale, pues me ha gustado mucho. Luego seguimos con esto porque querría saber ahora que conoces ya un poco más de teleco, querría saber un poco tu opinión, porque esa pregunta es clave entre la comparativa que hay entre informática y teleco. Pero vamos con Héctor, cuéntanos tu caso. Pues bueno, yo no sabía a qué me quería dedicar, sabía que quería orientar mi carrera y mi futuro a las matemáticas, pero tampoco sabía muy bien en qué exactamente. Y pues bueno, mi primera opción fue matemáticas, pero claro, también estuve buscando otras opciones, a ver qué carreras tenían bastante carga matemática, y vi que telecomunicaciones pues era una de esas carreras con, bueno, la ingeniería que tiene más matemáticas, una de las que más, y pues fue la que más me interesó apuntarme, pero tampoco sabía exactamente cuáles eran las labores de un telec o tal, porque tampoco sabía yo eso.
Está muy bien. La verdad es que tenemos aquí 3 casos muy, muy interesantes de gente que tenía aquí quizá como una primera opción algo diferente, pero ahora vamos a ver si ahora están contentos. Pero tenemos aquí a un físico que hace teleco, a una chica que querría haber hecho informática, pero ahora es teleco, y a un matemático. Es cierto que efectivamente las ingenierías que por su contenido tan teórico, pues teleco es la que tiene más matemáticas, diría yo. Yo le quería decir a Héctor, y ahora, ¿cómo lo ves? ¿No te gusta que esas matemáticas estén como más aplicadas? Que a lo mejor quedarse un poco solo en la matemática parece que le falte un poco de sí, aplicación. Sí, claro. Sí, las matemáticas sí que, pues como tal, están bien como teoría, pero claro, ahora que ya veo más, crezco más y veo para qué sirven y en qué ámbitos se utilizan y cómo se aplican al futuro, a la tecnología y la importancia que tiene, pues sí, es más divertido de utilizar. Por ejemplo, yo creo que las asignaturas que más nos suelen gustar no es tanto la matemática de primero de cálculo, álgebra y demás, sino que, por ejemplo, ya cuando ves matemáticas para telecomunicación, ya es una aplicación real de un filtro, un paso banda, un sistema en general, aplicarlas a, por ejemplo, a procesar señales, sí. Claro. Sí, eso en primero pasa mucho, que a veces, yo lo digo siempre, el bosque a veces te impide ver los árboles, ¿sabes? Y tanta matemática tal, dices, vale, pero es que estoy perdiendo la noción de para qué lo quiero usar. Y eso en primera a lo mejor no se tiene del todo, quitando algunas asignaturas, como habéis dicho, de matemáticas para las telecomunicaciones, pero a lo largo de los años de las asignaturas de los siguientes cursos sí que es verdad que se ve una aplicación bastante interesante de todo. Sí. A ver, que yo, por ejemplo, también entiendo que sea importante tener asignaturas así al principio que sean puramente matemáticas, porque al fin y al cabo son esa base que necesitamos tener antes de poder optar a asignaturas más avanzadas y para poder aplicar dicha matemática a otras cosas más aplicables. Si no, no... Yo esto lo he comentado muchas veces hablando de los ingenieros de telecomunicación y de sus capacidades, sobre todo cuando salen. No os podéis imaginar el potencial. Nuestras enseñanzas, y esto me he cansado a veces hasta de discutir, tienen que ser potenciales, quiero decir, no pueden ser finalistas. En lo que nosotros trabajamos, pasado mañana se ha quedado obsoleto. Entonces debemos tener una formación que sepamos, que nos podamos adaptar a lo que venga, y lo que venga pues no lo sabemos. O sea, ya hemos visto que en 25 años las cosas han cambiado de arriba abajo. Pues dentro de otros 10, pues a lo mejor no sabemos lo que va a haber. Entonces siempre tenemos que estar al día. Y esas asignaturas que decís del principio, que son como más teóricas, en cierta forma nos hacen tener la cabeza como nos la estructuran y nos hacen tener una mentalidad analítica, y eso tiene un valor. Muchas veces vosotros no os dais cuenta de esa capacidad que tenéis pues para enfrentaros a problemas nuevos, pero esa la tenéis, y es algo que posiblemente por esta forma de formación, y porque os damos caña y porque tenéis que trabajar bastante y resolver problemas nuevos que no son los que son de problemas tipo, y aquí no se emplea mucho la memoria, se emplea mucho más la inteligencia, pues eso hace que te puedas enfrentar a los problemas nuevos, y eso es algo que siempre tendréis que valorar, vuestro potencial para poderos adaptar a lo que venga, que no se sabe. Y desde luego lo que estudiéis hoy seguramente mañana ya se ha pasado, pero vais a tener que seguir poniéndoos al día como nos ha pasado a todos los demás. A mí me hacía ilusión hablar un poco con lo de informática. ¿No te parece, que hablaba también Jorge, que teleco es como más versátil, que tú ahora mismo puedes, si quieres, programar también más cerca de los instrumentos, también puedes dedicarte a construir cosas? No sé, a mí me parece, y lo digo sinceramente, más versátil y más bonita hacer teleco que informática, que siempre tiene esa relación. Pero vamos, ¿qué opinas? Sí, desde luego, claro, es mucho más versátil, y luego, claro, es como decía Jorge, pues ves una cosa de física, pero ves lo otro de óptica, pero ves tal. Entonces, también a nivel laboral tiene muchas más salidas porque tocas todos los palos en general. Y, por ejemplo, sí que es cierto que luego cada uno tenemos nuestras ambiciones, pero dentro de teleco estamos saliendo todos el mismo grado. Pero conoces a Jorge y te cuenta un montón de cosas sobre física súper interesantes porque a él le gusta, luego Héctor te cuenta entonces vas como
acumulando mucho conocimiento de todo el mundo que conoces, que te ayuda mucho, por ejemplo, de gente más mayor a decidir luego en cuarto por qué rama te vas, qué es lo que más te gusta. Y sí que es verdad que ahora, bueno, las empresas sobre todo actualmente, antes yo creo que era distinto, pero una cosa que sí que creo que ha cambiado con el tiempo es que ahora se busca más que el conocimiento específico, se busca más la polivalencia, el saber un poco de todo y que luego cuando pues, cojas una empresa o a lo que te quieras dedicar, pues eso ya te reconduzca un poquito en ese tema, pero que sepas un poco de todo sí que está muy bien visto, porque si siempre puedes hacer alguna cosa aparte de lo que pueda ser útil en este caso para donde trabajas. Así que Teleco yo creo que sí que es porque a lo mejor no eres un experto en telemática, pero sí que sabes cómo van las redes porque lo has tenido, o no eres un experto en electrónica porque has cogido otra rama, pero sí que sabes cómo funciona perfectamente tu circuito. Eso es a lo que me refiero. Y luego, y aunque no seas un experto, sí que tienes el suficiente conocimiento como para poder especializarte. Totalmente. O que sale algo nuevo, pues quiero saber de cómo funciona. Pues como sé algo, un par de nociones bastante amplias, pues mira, pues voy a... Lo lees y te enteras. Efectivamente. Realmente yo siempre he pensado que la especialización de un profesional de las telecomunicaciones no ocurre durante la titulación, durante la carrera, sino que son esos primeros, yo iba a decir el primer trabajo, pero como ahora hay mucha más movilidad, ya no sé si es el primero o los 4 primeros, porque es cierto que ahora hay que moverse pero que esos primeros trabajos en los que como que uno empieza como profesional, son los que al final acaban dándote esa especialidad. Empieces entonces a hablar con proveedores, con clientes, de un tema en concreto, y entonces es realmente cuando tú vas especializándote. Yo os he comentado, mi especialidad era comunicaciones ópticas, pero en mi titulación prácticamente no existían las fibras ópticas. Yo me especialicé en comunicaciones ópticas en cables de comunicaciones, que fabricaban cables de fibra óptica. Y yo, de hecho, estuve en un laboratorio que era de sensores ópticos, y es donde aprendí óptica de verdad, ¿no? Con Paco Villuendas y con la gente, pues Nacho Garcés, gente que también conocéis o habéis podido conocer. Y ahora vamos con la pregunta un poco clave, que es ¿por qué creéis que, por ejemplo, sabiendo que la gente que hace teleco, tanto el grado como el máster, va a poderse colocar en las empresas, y no va a haber paro? Entonces, ¿por qué la gente joven ha perdido ese interés por las ingenierías en general, pero sobre todo por telecomunicación? Ya sé que esto es un poco sesgado, vosotros habéis hecho teleco, pero conoceréis amigos, gente joven, que sepáis que no le interesan estas cosas. ¿Qué creéis, qué causa creéis que es por la que se ha perdido esta especie de prestigio, este interés por hacer teleco? Empezamos con Jorge, si os parece. Bueno, yo creo que una de las principales causas es el desconocimiento y la falta de publicidad en el tema. Tú preguntas a gente, o sea, yo por ejemplo todos los años suelo ir a mi colegio, al festival de Navidad que hacen todos los años, y pues ahí me reencuentro con mis profesores, aparte de un reencuentro que hacen aparte, exalumnos y tal. Y hablo con ellos y o tienen ligeras ideas de nociones, o lo único que saben de teleco es qué difícil, pero no saben qué es teleco. Se queda un poco en la superficie, así que yo creo que una de ellas es el desconocimiento. Los que saben un poco de cómo va teleco, que saben que pues tiene bastante carga matemática, física y tal, yo creo que puede ser como el anuncio del inglés pero con las matemáticas, que las matemáticas se enseñan mal. Y que a lo mejor esa mala enseñanza, que son los fundamentos de las matemáticas, si no sabes cómo van los fundamentos es difícil que al final con el esfuerzo luego se puede todo, pero que puedas entender bien las cosas. Y claro, si tienen partes de una mala enseñanza de matemáticas y pues eso puede llevar a evolucionar en esa problemática de entendimiento y sobre todo de resolver problemas. Y aparte luego, el último, el tiempo. Y claro, como saben ya que esto requiere tiempo, porque las matemáticas y que es un poco dura la carrera, pues claro, el miedo a la dedicación y a esa disciplina que tienes que tener y tienes que haber forjado durante esos años de bachiller y de la ESO para el estudio, pues a lo mejor esa falta de disciplina y de dedicación para entender algo y estrujarse la cabeza, pues esa puede ser otra causa de no optar por esta carrera. Sí, tienes que tener claro que te gusta y que bueno, que tienes
te tienen que gustar las matemáticas. Total. Natalia, a ver, ¿tú qué opinas de...? Pues totalmente de acuerdo con Jorge con el tema del desconocimiento. Creo que, por ejemplo, cuando un niño es pequeño y, por ejemplo, en el cole dices, me gusta curar a la gente, pues médico, me gustan los coches, mecánica, industrial. ¿Qué tiene que decir un niño para que le digas, eres teleco? No hay... ¿Qué respuesta hay? A ninguno nos lo dicen. Sí. Y, por ejemplo, aquí estamos 4 personas, de las cuales nosotros 3, ninguno era nuestra primera opción y no conocíamos a nadie. Y tú, por ejemplo, lo tenías claro, pero porque ya conocías a tu padre que te había contado y demás. Entonces, da a pensar que tienes que conocer a alguien dentro de tu ámbito personal que te lo explique, porque si no, de forma externa no lo vas a encontrar por ningún lado. Totalmente. Sí. A lo mejor ahora con los años esto cambia, porque como está en auge los teléfonos, como están, claro, porque como cuando nosotros nacimos, los teléfonos móviles, el internet y todo eso, aún estaba bastante todo en el aire, pero a lo mejor ahora yo creo que con los años, como ya hay más tecnología, la IA se ha escuchado mucho en la tele, cosas de Tesla, de SpaceX y tal, a lo mejor con los años esta pirámide de desconocimiento se invierte y puede ser que a lo mejor con los años pues cambien los sesgos. En el EGO ya conocéis que tanto desde el colegio pues hay una iniciativa a nivel nacional y que además hay dinero que se llama Telecorrenta, que están publicitando de todas las maneras posibles pues nuestra profesión, nuestra carrera. Yo, por ejemplo, pues ahora ya me lo paso bien, pero no el ir a la radio cada 15 días... Pues lo que hago es hablar de lo que hacemos los telecos, de temas cada 2 semanas, pues de lo que surja, a lo mejor pues que estén más de actualidad, un poco lo hablamos con el periodista y conmigo, pues para tratar del tema. Son esfuerzos que se están haciendo precisamente para llegar a la gente, pero yo no estoy muy seguro de que lo estemos consiguiendo. Yo, desde luego, lo que sí que estoy de acuerdo es que dependiendo de cómo te explican las cosas con tus profesores, me parece fundamental los profesores de secundaria y los profesores incluso de primaria, el que te hayan explicado bien las matemáticas, hayas tenido unos buenos profesores de matemáticas, seguramente harán que te gusten las matemáticas. A mí, por ejemplo, la historia, pues no la he tragado nunca. Y yo qué sé, esto de aprenderme las cosas de memoria se me daba fatal. A mí me hubiera resultado mucho más difícil, por esto cuando hablamos de la dificultad, para mí hubiera sido mucho más difícil hacer historia o hacer derecho, porque hay que aprenderse las cosas de memoria, que hacer una carrera tecnológica en la que tienes que razonar las cosas. A mí eso sí que se me da mejor. Y entonces, en tu opinión, Héctor, ¿por qué crees que los jóvenes no quieren hacer teleco? Pues bueno, yo tengo una opinión bastante similar, que sí, hay mucho desconocimiento, pero sobre todo, además, bueno, cuando has dicho antes de que la gente no quería hacer teleco o ingeniería, y no estoy tan de acuerdo. Yo sí que creo que hay muchos adolescentes en secundaria, bachillerato, que sí que les interesa hacer ingeniería, pero le preguntas ¿qué ingeniería? Y tampoco saben mucho qué diferencia hay entre, por ejemplo, informática, teleco, industrial. Simplemente pues deciden hacer ingeniería, pero sin saber muy bien a qué es lo que se quieren dedicar exactamente. Y pues bueno, igual no me gusta echar culpas a personas en concreto, pero igual el problema lo tendrían la coordinación de los propios institutos, del no saber, de que se centran mucho en explicar los conocimientos generales y no tanto en saber decirle, orientarles a qué carrera escoger o si os interesa esto en concreto, a qué os podríais dedicar más en el futuro, si o los profesores de ingeniería, el decir este tema está relacionado con, yo que sé, diseño de producto, este tema está relacionado con arquitectura, este tema está relacionado con telecomunicaciones. Yo estoy totalmente también de acuerdo. Me parece muy importante el papel de los orientadores, que habrá como en todo, buenos y malos, pero que es cierto que hay esa labor de orientación, de también hablar de lo que necesita la sociedad. Está claro que la sociedad está demandando ingenieros de telecomunicación, informáticos también. Entonces, ese papel de que tienen que hacer para precisamente orientar a los jóvenes, pues lo deberían hacer lo mejor posible. Y bueno, y este problema que estaba diciendo, así como sí que pasa en los colegios a la hora de escoger un grado,
al menos yo tengo la sensación de que más adelante a la hora de escoger máster no pasa tanto, pero bueno, imagino que esto es más cosa porque los grados están también no solamente enfocados en dar una teoría, sino también están más orientados al futuro y la utilidad laboral, y así los estudiantes pues bueno, podemos hacernos una idea de qué nos gusta más, qué nos gusta menos, y a la hora de escoger un máster, quien quiera hacerlo pues tiene más idea de qué máster quiero hacer, cosa que por ejemplo en secundaria no pasa. Puede decir una persona me gusta tecnología, me gusta matemáticas, me gusta física, pero no sé exactamente en qué puedo trabajar si me gusta la matemática o la física. Hombre, y también la edad y También. el momento en el que tienes que hacer esa elección. Quiero decir, cuando acabas bachiller, quiero decir, no, que es como tiene que ser, me refiero, no sabes Sí. nada. Me refiero, no sabes nada en el sentido de no sé tecnología, pero ¿qué hay? Matemáticas, ¿qué hay? Física, ¿qué hay? Sabes cuando haces ya el grado, pues como ya conoces asignaturas, experiencia, conoces gente, pero ya enfocado en algo. Sí. Luego el máster que quieras hacer es más fácil elegirlo, yo Claro. creo, porque llevas 4 años haciendo más o menos de lo mismo y has visto más mundo. Pero es normal, pero es por Sí. por la edad en la que estás Y- y falta de visión, ¿no? en el mundo. Y bueno, tú respecto a esto, ¿pensarías que igual antes de escoger una ingeniería en concreto, entre bachillerato y la ingeniería, debería haber algún curso intermedio de ingeniería general o un primero de ingeniería en general en vez de primero de informática, primero de industriales, y mostrando cosas de diferentes ámbitos para que así los futuros ingenieros puedan decir, vale, ya sé qué ingeniería quiero escoger? Pues más que un curso en el medio, yo lo que haría, que sí que sé que lo hace algún colegio, que es durante el curso, pues 1 o 2 semanas, dices, oye, ¿tú a qué te quieres dedicar? Más o menos. Ingeniería, medicina, tal. Bueno, pues vas a estar por las tardes, 1 o 2 semanitas, viendo de la mano de ingenieros o de médicos o de lo que sea, no trabajando con ellos, mirando cómo trabajan, pero estando ahí a los problemas del día a día, a lo que se dedican. Y eso yo creo que o sea, que no es perder el tiempo, en mi opinión es ganar tiempo. Esas 2 semanas que tienes sería, vamos, yo creo que te abrirían 1000 mundos, porque verías de primera mano que si lo que voy a decidir es un error o es un acierto. Porque quiero ser abogado, hombre, pues verte la serie de Suits o cómo defender al Ya. asesino, pues no sé si te va a ayudar. Yo de pequeño quería ser arqueólogo porque me gustaba Indiana Jones. Quiero decir, no es una visión distorsionada guiarse por series o películas. No, sí, lo haces de primera mano. Yo creo que ese gesto ayudaría a mucha gente, y sobre todo errores que una vez te das cuenta de que no te gusta. Eso yo creo que ayudaría mucho, hacer eso. En medio de Sí, segundo sí. de bachiller, me refiero, de primero. Pues Algo así. ¿Y tú, es Natalia, una qué muy opinas? buena idea. Yo opino como Jorgito, sería una ideaza, la verdad. Y, por ejemplo, para concluir ya, tú, Javier, después de este pequeño debate que hemos tenido, ¿qué idea concisa, es decir, cómo lo solucionarías tú brevemente? Pues si yo lo supiera solucionar, te aseguro que lo Ya lo habrías hecho. Sí, sí. A ver, yo creo que habéis dicho cosas muy interesantes. O sea, la orientación es importante. Estas 2 ideas que habéis comentado son muy, muy creativas. Vamos, me parece muy interesante lo que ha dicho Jorge. Lo de Héctor es parecido a lo que había. Es curiosamente, como os he comentado, hace mi época, pues había un curso que era común para todas las ingenierías. El problema es que en ese curso había dibujo. Yo tuve que hacer dibujo. Pero vamos, lo que quiero decir que ahí sí que era común, y después ya según lo que tú hacías o donde te ibas, pues hacías una ingeniería u otra. Ahora yo pienso que eso desde el es complicado esa marcha atrás, porque ya desde el principio se están especificando las matemáticas y se está haciendo un poco más desde el principio, focalizando en lo que va a ser la titulación. Lo que dice Jorge sí que también es muy majo, o sea, que tener un poco, ver de cerca lo que hacen los profesionales de lo que a ti te puede gustar. Pero yo creo que hay que dar esa información, y hay que dar una información real y no sesgada a los jóvenes para que vean
lo que hacemos los diferentes profesionales. Está claro que es mucho más fácil contar qué hace un médico que hace un ingeniero de telecomunicación. Pero también es ponerse, ¿no? O sea, que tendríamos que decir que los móviles funcionan pues porque detrás están los ingenieros de telecomunicación y que por eso tienen conectividad y por eso funcionan. Si no serían pues muy bonitos, pero estarían incomunicados. No sé, se me ocurre, ¿no? Como ejemplo. Pues muy interesante. Pues vamos a ir finalizando ya este episodio por aquí. Esperemos que os haya gustado mucho. Pues muchas gracias a Jorge y a Héctor por estar y especialmente a Javier, a ti. Pues muchas gracias a vosotros. A mí me han encantado las cosas que se han dicho y espero que la gente pues lo escuche y que lo... Esperemos. Hombre, les sirva como inspiración. Y que hagan teleco. Sí. Y que hagan teleco, hombre, encima. Ánimo, que Claro. es una titulación, una profesión muy bonita, apasionante. Así que nada, bueno, os deseamos a todos muy feliz año, que ya estaremos en enero de 2025 y nos escuchamos en la siguiente conexión.